Bienvenidos todos a este espacio de conversación y entrevistas que es la entrevista del día aquí en su canal TVNet, que somos y seguiremos siendo su imagen y su voz. Como siempre, invitados especiales y esta ocasión no deja de serlo. Me acompaña Danitza Ortiz, que es nuestra Seremi de Gobierno de la región de los Lagos. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Ya segunda vez por esta casa. Sí, así que, sí. agradecer siempre los espacios que nos abren las puertas para poder comunicar información de gobierno. Claro que sí. Y tenemos hartos temas en nuestra tabla, Seremi. Sí, hay harto que hablar. Importantes y contingentes. Comenzando por los proyectos que están financiando el gobierno en este momento, impulsando para los medios y para organizaciones de interés público. Sí, efectivamente, en la Seremía de Gobierno tenemos hoy día ya con postulaciones abiertas. Sí. Dos fondos, que son los que tú mencionabas. Está el fondo de medios, ¿cierto? Que es para medios de comunicación que pueden ser comunitarios o medios comerciales, que tienen como objetivo aportar de forma complementaria al quehacer de estos medios de comunicación, entendiendo también la importancia que significa en nuestra región tener medios locales que permitan difundir información, ¿cierto? Y mantener a las comunidades en sus distintos territorios informadas. Sí. Así que, de hecho, les voy a dar las fechas de cierre de postulación, porque estamos próximos, sí, queda muy poco tiempo. Y tenemos dos tipos de modalidad de postulación. La primera, que es en papel, y la otra, que es a través de modalidad virtual. ¿Cómo que yo puedo llevar mi proyecto así de forma impresa o si no, postular por la página web? Exactamente, y eso es bien importante, porque esa misma lógica de postulación se repite también en los fondos de organizaciones de interés público. ¿Ya? ¿Y por qué? Básicamente porque las características geográficas de nuestra región y muchas veces el tipo de conectividad que tienen hacen que postular por internet sea una dificultad. Sí. Y nos interesa que todas y todos puedan postular, ¿ya? Claro. Así que por eso se hace esa modalidad. Entonces, recordarles ahí que en el fondo de medios cierra la postulación en modalidad de papel el 6 de abril, ¿ya? Y si es en modalidad virtual, el 13 de abril. Última posibilidad, el 13 de abril. El 13 de abril. Para el fondo de medios. Exactamente. ¿Igual para los de interés público, las otras organizaciones? No, las fechas son distintas. En el caso de interés público cierran en modalidad de papel el 31 de abril y en modalidad virtual el 10 de abril. Ya. Ahora, volviendo un poquito a lo de medios, que es importante para nosotros este año, especialmente en este fondo, que se toman los criterios de multiplataforma. Ya, explíquenos, Seremi. Sí. ¿Qué significa? Y esto a propósito de instancias de participación ciudadana donde los mismos medios solicitaban hacer modificaciones de las bases. Actualizamos las bases, les hicimos caso en gran parte de esas cosas. Se escuchó entonces. Se escucharon a los medios y hicimos modificaciones que, por ejemplo, tienen que ver con eso, el multiplataforma. Antiguamente, el año anterior, por ejemplo, los medios que transmitían, como ustedes, a través de canal de televisión y por ejemplo, si se le sumaba otra red, por ejemplo, virtual, transmitían además por Facebook, ¿ya? Si postulaban a un proyecto, tenían que postular a doble proyecto para la plataforma virtual y para la plataforma, ¿cierto?, por separado. Por separado, lo que generaba una dificultad también en términos no solo de ejecución del proyecto, sino que también en la fuerza que se le da al proyecto desde el argumento para hacer lo que ustedes postulaban. Ya. Entonces hoy día se contemplan multiplataformas, es decir, un medio puede postular a un solo proyecto que considere, no sé, transmisión radial, transmisión en redes sociales y prensa escrita. Claro. ¿Ya? Y por tanto, los montos también han ido variando y los montos van de 4,5 millones, ya que es el más bajito para un medio comercial de una sola plataforma, hasta 6,5 millones para medios comunitarios multiplataforma. Okay. Ya, así que también los montos no son menores, los medios de comunicación agradecen cuando se adjudican estos fondos una ayudita. Seremi, ¿y la plataforma tiene que ser propia del medio o la puede compartir con otro? Por ejemplo, me explico, si nosotros hiciéramos un programa como este, unas entrevistas, pero se quisiera guardar el audio y publicar en una radio que es de otro, no propia del canal. Ya, ahí no tengo claridad, pero
lo que sí tengo claridad es que todo eso está en fondos.gov.cl. Ahí están las bases, del fondo, ¿cierto?, de medios, y pueden encontrar esa información. Okay. Ya, yo entiendo que la asociatividad dentro de los fondos que manejamos en nuestro ministerio siempre es un punto a favor. Ya que nosotros y nosotras podamos trabajar de forma asociativa con distintos organismos públicos o privados, que en el fondo permite que también el proyecto sea más integral. Pero no voy a mentir con la información, así que fondos.gov.cl es el Ahí lugar encontramos toda la información. Además que yo creo que esta opción de que se pueda diversificar la comunicación llega a otros públicos también. El que no ve la tele, el que no consulta en medios digitales, escucha la radio, por ejemplo. Y podría ahí abarcar mucho más población. Sí, ¿no? y que va apuntando también a distintos rangos etarios. Pero en general en nuestra región hay un cariño especial hacia los medios radiales. Se escuchan mucho, cada vez los medios televisivos han ido ganando más fuerza y se han ido profesionalizando y también instaurando como medios oficiales importantes. Así que ahí la invitación es que los medios de comunicación comunitarios o comerciales vean las bases y postulen. Y también la invitación para las organizaciones sociales con el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público. ¿Cuáles son esas organizaciones de interés público? Suena raro por el nombre, de repente uno tiende a decir quiénes son, pero son juntas de vecinos, las uniones comunales, grupos ambientalistas, ONG, fundaciones, grupos deportivos. Y ellos también están en el tiempo. Tenemos mal contado 20 días para terminar de postular los proyectos. Sí, efectivamente. Así que también las invitaciones que revisen, al igual que en los fondos de medios, fondos.gov.cl, y hagan el ejercicio de generar el proyecto y postular. Ahora, ¿qué es lo que busca este fondo de fortalecimiento de estas organizaciones? Como el nombre lo dice, lo que busca es fortalecer, ¿cierto?, y ayudar al crecimiento de las organizaciones en las tareas que desarrollan, entendiendo que las organizaciones de interés público tienen un rol y en los proyectos muchas veces consiguen tanto capacitaciones como equipamiento para la organización, pero la incidencia que tienen en su entorno es importante, y en su mayoría, y ahí los dirigentes y dirigentes lo van a entender, apoyan mucho a mejorar las condiciones de vida del entorno. Así que ahí también les pasamos el dato. Importante la página web www.fondos.gov.cl fondos.gov.cl para que todos podamos consultar ahí, ver las bases y ir tratando de hacer el proyecto. ¿Hay asesoría, Seremi? Sí, por supuesto. De hecho, desde la Seremía de Gobierno nosotros tenemos un departamento que es el Departamento de Fondos, y ustedes, ya sea para medios o para organizaciones sociales, pueden consultar ya a la oficina de medios y tienen plazo para preguntar hasta que se cierren las bases. Tenemos tiempo. Tienen tiempo. Traten de hacerlo con anticipación porque el último día va a ser caótico. Pero pueden hacerlo, y toda la información de nuestros departamentos están también, si ustedes buscan, lo más fácil, se meten por Instagram, vocería Los Lagos, y ustedes pueden conseguir ahí el correo electrónico, el teléfono del equipo de la CGGov y toda la información que necesiten para solucionar esas dudas. Claro que sí. Gracias, Seremi, por la información. Yo creo que no solo a nosotros, sino a todos nuestros televidentes, a los vecinos que tienen estas organizaciones, les interesa. Hablando de cosas interesantes y hablando de tiempo, recién fue importante la aprobación ya del proyecto de 40 horas. ¿Cómo nos beneficia a nosotros, Seremi, aquí en la región? Sí, yo creo que el beneficio es un beneficio transversal. Yo creo que eso es lo más importante, que es un beneficio que evidentemente a las y los trabajadores de la región de los lagos les va a dar un impacto positivo en términos de las condiciones laborales y humanas, pero también así con las y los trabajadores de todo Chile. ¿Por qué razón? Aquí es importante también recordar cómo nace este proyecto. Este proyecto lleva cerca de 5 años dormido en el Congreso. Fue una iniciativa de la actual ministra de nuestra cartera, ¿cierto? La ministra Camila Vallejo en su momento como diputada, y la actual diputada Carol Cariola, que proponen este proyecto de 40 horas, entendiendo que mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora
implica no solamente tener los elementos en el espacio laboral, sino que también tener aspiraciones a un trabajo decente. Y eso significa que, y uno lo escucha también, y también porque no siempre, por ejemplo, en mi caso he sido seremi, uno fue trabajadora antes, claro, en tu caso también eres trabajadora permanentemente. ¿Cuántas veces las personas han querido tener más espacios después del trabajo para compartir con la familia? A veces el trabajo es tan demandante que no lo permite. Poder desarrollarte personalmente, ya poder incluso tener tiempos de ocio, de entretención, que son tan importantes para el buen vivir. Entonces, a propósito de eso es que se propone este proyecto y afortunadamente desde el gobierno del presidente Gabriel Boric hoy día tenemos un compromiso permanente con la clase trabajadora y se le dio celeridad al trámite y pasamos al tercer trámite legislativo, que es muy probable que no tenga muchas modificaciones o quizás ninguna a propósito de la transversalidad del apoyo que hay en el Congreso. Sí, porque ha tenido buen apoyo en general. Sí, y es una demanda permanente del mundo de las y los trabajadores, entonces el impacto es muy, muy positivo. Y por ejemplo, acá en la región, a propósito de que tú me preguntabas qué pasa en lo local, desde la Seremía del Trabajo se han entregado sellos de 40 horas ya a empresas que voluntariamente han querido anticiparse a la puesta en marcha de la ley de las 40 horas y ya han logrado rebajar el horario laboral de sus trabajadoras y trabajadores. Y eso sí, porque nosotros tuvimos un caso bien cercano y conocido, sin reducción de su productividad. Ella, la dueña de la empresa nos aclaraba eso, y tampoco reduciendo los salarios de los trabajadores. Ninguna de las dos cosas se vieron afectadas y mantenían un horario súper beneficioso para todos. Claro, entonces eso que tú dices es súper importante. Trabajar más no quiere decir que somos más eficientes. Exacto. Ya, porque muchas veces terminamos muy, muy agotados en las jornadas que no nos permiten rendir como se necesita. Entonces, y países desarrollados que nosotros siempre ponemos como ejemplo, ¿cierto?, a lo que aspiramos ser, que ya ocupan horas mucho más reducidas. Por debajo de las 40. Y por debajo de las 40. Entonces, yo creo que es un avance muy importante para las y los trabajadores de nuestra región y de todo Chile. Sí, Seremi. Y a propósito de los avances, esto fue el proyecto de las 40 horas, pero se nos viene una reforma que también es muy importante, tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con todos, la reforma de pensiones. Sí, nuevamente tema muy importante, muy transversal. Hicimos una columna hace poquito en la Seremía que al final de la columna escribimos una frase que tenía que ver con muchas personas, por ejemplo, uno las escucha decir yo tengo 70 años y sigo trabajando porque con la pensión no me da para vivir. Sí. Y así una serie de testimonios. Entonces, cuando nosotros y nosotras conocemos esa realidad, entendemos la importancia precisamente de la reforma de pensiones. Y aquí yo quiero ser bien enfática en recordar, a propósito de la contingencia, tú sabes que se rechazó la posibilidad de legislar la reforma tributaria, que era, junto con la reforma de pensiones, una de las iniciativas emblemáticas del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que se haya cerrado, ¿cierto?, la puerta a la reforma tributaria, no nos deja la puerta cerrada para la reforma de pensiones. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que hoy día desde el gobierno estamos haciendo los esfuerzos para permitir que la reforma de pensiones tenga los espacios de diálogo, ¿cierto?, de todos los actores y actrices. Eso significa desde el gobierno, desde actores importantes del mundo económico, desde actores sociales, para hacer las críticas, ¿cierto?, a la reforma, para sugerir mejoras que vayan en la línea de hacer cada día, o que cuando se presente, ¿cierto?, este proyecto finalmente sea lo más representativo de todas y de todos. Claro. Ya, nuestro objetivo es que antes del 1 de mayo tengamos buenas noticias en términos de esta... Que es un corto plazo, Seremi. Que es corto, pero estamos trabajando. De hecho, la mesa técnica que se conformó, que tuvo su segunda sesión esta semana, el día martes, pretende sesionar todas las semanas. Y así que se entiende que los plazos son súper acotados. Celeridad. Seremi, quería retomar un poquito hablando a propósito del rechazo a la reforma tributaria. En ese sentido, ¿usted cree que el gobierno ha hecho una mea culpa que tal vez no
con la reforma tributaria no hizo mucho hincapié en esto, en informar, en integrar a otros actores para que tuviera la aceptación completa? Yo creo que siempre, de hecho tengo esa sensación permanente del gobierno del presidente Gabriel Boric, que siempre está muy abierto a hacer la crítica, la autocrítica, y lo que yo valoro especialmente de cómo hemos tratado de construir gobierno, que tiene que ver con la capacidad de sentarse a dialogar. Y efectivamente yo creo que quizás faltó poner más énfasis, ¿cierto?, en convocar, y hoy día el llamado que hacemos desde gobierno precisamente es a ese, es decir, el espacio para construir, para hacer críticas, para debatir, es precisamente este espacio de la mesa técnica, donde están convocadas todas y todos. Y que ahí pueden participar, hacerse escuchar, para que justamente, porque yo creo que la reforma de pensiones, una vez aprobada, nos va a beneficiar a todos. Tenemos que ver por el bien de todos y no de algunos en particular. Ni de qué gobierno está, ni del que viene, ni del que hubo. Es lo que hay que hacer de aquí para adelante para todos. Claro, y por ejemplo, volviendo a lo que tú planteabas en la reforma tributaria, cómo se levanta este proyecto, también hubo mucho espacio de discusión y de conversación previa. Y entonces el llamado también ahí es a la coherencia. Y voy a tomar lo que tú dices, que me hace mucho sentido también, es que lo que nosotros en muchos espacios tratamos también de transmitir. El gobierno del presidente Gabriel Boric es el gobierno de Chile, no es de las personas que votaron por el presidente, y por lo tanto construir en conjunto iniciativas de gobierno, reformas, ¿cierto?, importantes y sentidas, también es un llamado a la coherencia, y retomo lo que te decía, de entender que da lo mismo el lado político al que yo correspondo. Lo importante es que hay un grupo importante de chilenas y chilenos que está esperando y mandatan hacer cambios estructurales profundos que se vienen demandando desde hace mucho tiempo, y cuando está la posibilidad de dialogar hay que ocuparla y responderle precisamente a la ciudadanía, que son ellos y ellas finalmente las que hoy día nos están evaluando. Claro que sí. Seremi, tenemos tantos temas en nuestra agenda. Un último tema que es importante recalcar. Antes de irnos, yo sé que ya estamos casi en el límite de nuestro tiempo de conversación, pero estamos próximos, súper próximos a la Semana Santa, donde hay vacaciones, hay receso, hay gente que viaja a la región metropolitana o que vienen del centro del país a disfrutar este sur maravilloso, pero también es un momento de compartir en familia, de comer cosas ricas, y ahí necesitamos hacer un hincapié para tener cuidado con la salud de todas y todos. Sí, efectivamente, y bueno, es esa semana que es el momento para compartir, y ya lo tenemos muy claro, y de hecho a nivel local ya hemos estado trabajando en distintos espacios de coordinación con autoridades sanitarias, con autoridades de gobiernos en general, básicamente porque el llamado para esta Semana Santa es a tener mucho cuidado a propósito también de la marea roja y lo que puede significar que nos despreocupemos un poco en el consumo de los alimentos que vienen principalmente del mar, específicamente de mariscos. De los mariscos. Ya, entonces el llamado involucra varias cosas. Primero, que quienes salen a mariscar, quienes hacen estas labores, lo hagan de forma segura en los espacios habilitados. Sí. Ya, en segundo lugar, el llamado es a quienes somos consumidores o consumidoras durante ese periodo, que consumamos en lugares que tengan certificaciones sanitarias, en lugares que estén habilitados, ¿cierto? Establecidos. Que estén establecidos, pero además de eso, que quienes compramos y podamos consumir estos alimentos en casa, tengamos los cuidados de preparación acorde, y eso significa la cocción, entre otras cosas de los mariscos. ¿Ya? Igual aquí hay un punto donde hay que poner énfasis, que tiene que ver que hoy día en la región de los lagos no tenemos presencia de marea roja. Ya, pero aquí, y lo conversábamos en la visita que hicimos la vez pasada, anterior, a propósito de la prevención. Ya, la clave en un sistema de salud, por ejemplo, eficiente, no está en recuperar enfermedades o solucionar el problema propiamente tal, sino que está en la prevención. Antes, tiene que ser antes, o si no ya estamos tarde. Por eso estamos haciendo el llamado ya, antes de Semana Santa. Por eso es súper oportuna
la pregunta que tú haces y el tema al que llevas, porque nos vamos acercando ya a abril, Sí. y entre el 7 y el 9 de abril hay que poner y extremar las medidas de prevención. ¿Van a estar haciendo fiscalizaciones, Seremi? Sí, por supuesto. Ya está eso coordinado, y no solamente las fiscalizaciones, sino que desde ya estamos con un programa de educación ya y de socializar con las comunidades y la ciudadanía en general el qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer durante ese periodo. Claro que sí. Seremi, ya se nos cumplió nuestro tiempo de conversación, pero como siempre usted tiene un minutito a su cámara para dirigirse a todos los ciudadanos de la región de los lagos. Ya, vamos a ocupar ese minuto para invitarles a conocer los fondos de medios, que es el motivo que nos invita hoy día a estar en este medio de comunicación, y el Fondo de Organizaciones de Interés Público. Recuerden que pueden visitar nuestra página en fondos.gov.cl. Ahí tienen los fondos de nuestro ministerio, pero además tienen fondos de otros ministerios del gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que les invitamos a conocer estos fondos que pudiesen ayudarles a mejorar las gestiones, tanto para sus organizaciones como para la ciudadanía y la comunidad, ¿cierto?, con las que ustedes trabajan. Muchas gracias, Seremi, por su tiempo. Las puertas de este canal están abiertas cuando quieran y yo los dejo a todos ustedes cordialmente invitados a que nos acompañen en una próxima entrevista al día. Muchas gracias.